Ya no tendrás que esperar programación especial dedicada a tus gustos una vez al mes. ¡Basta! Te invitamos a Hobby FM, donde todos los días son un especial con programación dedicada a tu medida. ¡Vamos! ¡No esperes más! Conéctate con Hobby FM, tu pasatiempo favorito. En este momento estás conectado a la señal de Hobby FM. Aquí escucharás las mejores canciones acompañadas de excelentes programas que harán tu día a día más alegre. Recuerda, somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Directamente desde Santiago Centro, ellos son Andy Stromer y Nati Villablanca, llevándoles la mejor conversación sobre el mundo geek, actualidad y panoramas para el adulto joven que sale destrozado de la pega los días lunes. Esto es The Millennial Falcon, el programa necesario que activa tus neuronas para que continúes una semana recargado de noticias. Todo esto solo por hobbyfm.cl. Buenas tardes, amigos y amigas, señoras y señores, millennials comprendidos e incomprendidos en esta mojada y fría tarde de el primer lunes de invierno. Pues así es, porque ya oficialmente hay que ponerse las chaquetas, hay que empezar a sacar el paraguas. No, a mí como que se me olvidó y estoy entero y completamente mojado. Y bienvenidos a un nuevo episodio del Super Collection Deluxe Limited Edition del Millennial Falcon. En verdad quería ponerle ese título, pero no cabía, como pueden ver en el streaming en los comentarios. Me acompaña en la jornada de hoy un amigo muy especial de hace muchos años y en relación al programa, un coleccionista de ¿cuánto? Toda la vida casi, más de 20 años coleccionando. Uso de razón, desde chico, desde que pude empezar a coleccionar cosas. Desde que las empezaba a comprar, creo que la mitad de mi vida, voy para los 40, y probablemente desde los 15 años empecé ya a coleccionar cosas así en serio. Mucho tiempo. Así es, Abraham Flores nos va a acompañar en la jornada de hoy. No me estoy escuchando, no sé si es por temas de cable o si el audífono... Ahí, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, no importa, ahí vamos a arreglar la mesa. Un saludo a Anita que nos está... Bien, pero ahí debe estar el problema, en las perillas de ahí de la mesita. Vamos con el del medio. ¿Con cuál? No, con las conexiones. Ajá, ahí yo te voy a ayudar. Bueno. A ver si te escuchas mejor. Dale nomás, pero está todo bien. ¿Todo bien? Estamos andando. Dale ¿Todo bien, nomás. Anita? También Todo perfecto. sufriste un poco de la lluvia. Un poquito de la lluvia. Cuando me tocó salir de la casa, lamentablemente me pilló todo el chaparrón, gran chaparrón que nos cayó en la tarde y todavía continúa. Pues pero sí. todo bien. Sí, así que bueno, qué bueno que nos estén escuchando los no fanáticos del fútbol y esperemos que a la selección le vaya bien. Si no, vamos a estar recordando el dedito de Jara todo el tiempo, otra y otra vez, como hablan los matinales, porque es la única cosa que hablan. El día de hoy vamos a estar hablando del coleccionismo y hablando un poco de historia. Los objetos bellos o enigmáticos se refieren a lo que conocemos hoy como coleccionismo. Una empresa que comenzó con gran éxito a partir del Renacimiento en el siglo XV, en donde el hombre se centra es el centro de la realidad y empieza a apreciar la belleza de las cosas, la belleza del mundo, y empieza a darse cuenta que el arte es una forma de expresión y que también la forma de expresión de estas personas sirven para coleccionarlas, para recolectar un poco de la historia, rememorar situaciones. Recordemos que la fotografía no existió siempre y en base a los cuadros se empezaron a retratar momentos o situaciones importantes en la vida. Y el coleccionismo también viene acompañado por un afán de lucirse en frente de los invitados, de preservar una ambición de conocimiento o esta innata curiosidad del ser humano simplemente por querer conocer más acerca de lo desconocido. Y en esto el mundo de las figuras de acción no está tan alejado de la realidad, simplemente es algo que todavía es fresquito, podemos decir, que partió medianamente como en los años 60. Mira, más o menos se podría hablar de esa época con
con lo que fue los primeros intentos de merchandising. No, en ese entonces no estaba tan impuesta esa idea del merchandising. En el fondo, habían películas, ponte tú, los primeros merchandising que se pueden hablar son los de las películas de Planeta de los Simios. Son figuras tipo Mezco, que son estas como grandes, con ropa, pero... Los Action Man también. Sí, Action Man también es como de la misma tendencia. O sea, Action Man buscaba un poco, el nombre lo dice, una figura de acción muy articulada, de tamaño grande. Era como un poco la respuesta a las Barbie. Pero tampoco era una cosa no era tan marcado como ahora, porque no venía de la mano de una serie o de una película. Era el juguete por sí mismo. Claro, aquí vamos a ir un poco atrás en la historia. Enfocamos el programa en los 80 y 90 porque si no podríamos estar hablando días del coleccionismo. Pero lo que tenemos un poco de historia, porque no podemos no pasar a llevar los 60 y los 70. El término figura de acción nace en 1964 por la empresa Hasbro en respuesta para marketear sus figuras de G.I. Joe, hasta donde se ojo, investigué. que las G.I. Joe no eran como las G.I. Joe actuales, que No. son pocket en el fondo. Eran de 11,5 pulgadas. más o menos. Era también un poco... Action Man era la respuesta inglesa al G.I. Joe. Claro, porque en ese entonces las figuras de acción se les llamaban muñecas también. Entonces el marketing era llamar las figuras de acción para tener una contraparte femenina al muñeco en sí. Claro, exacto. Ya ahí se dispararon las ventas. No, piensa que eran muñecos militares. Digamos, la respuesta a lo que era la Barbie, que era netamente femenina y con accesorios de niña. Estamos hablando de los 60, que era mucho más marcada el tema de la diferencia, que la mujer tiene que tener sus cosas y el hombre era lo más militar, lo más de acción, las pistolas, Bien marcadito, así. muy marcado. O sea, piensa en la época en que empezó. Pero eso fue el pie para que después empezaran a venir otras líneas de juguetes. Y yo creo que ya avanzando un poco en la historia, el boom vino con Star Wars. 1976. 76, exactamente. Aquí ya empezamos porque abarca hasta 1980, 79 más o menos. Star Wars, de Kenner. El Kenner llegó hasta el 85 oficialmente, pero ya en el 85 empezaron a ver otras líneas. Ya estaba He-Man. Y He-Man le quitó mucha ventaja a Star Wars. Piensa que la última película de Star Wars fue el año 83. La película oficial, no hay que contar las películas de los Ewoks, que esas son como para televisión, pero que no venían acompañadas necesariamente de una línea de juguete. La línea de juguete oficialmente terminó en el 85, pero ya estaba enfrentándose a los Transformers, que estaban empezando a entrar, y He-Man. He-Man cuando apareció fue un bombazo, Claro. O sea... Pero volviendo un poco a Star Wars, que ahora en nuestro streaming estamos mostrando a Luke Skywalker. Mucha gente se estará preguntando en la casa, y los que no son tan millennials y nos están viendo, por qué Luke Skywalker tiene el sable amarillo. Y es básicamente porque las películas en ese entonces tenían un brillo y color diferente. No sé. Esa es una de las opciones que se habla. Y la otra es que cuando hicieron los juguetes, la película todavía no estaba terminada. Entonces se basaron un poco en diseños de producción. Por eso la espada de ese color. Esa es una de las justificaciones. La otra es el tinte de la película. Pero eso no importó en su momento y la figura fue un éxito. O sea, es la primera vez en que un juguete... ¿Serán las primeras figuras con display las Star Wars de Kenner? Tengo entendido que no. Antes de Star Wars había una línea que era una especie de continuación de Action Man que se llamaba Big Jim. Que también eran figuras grandes y la presentación era un display. Pero piensa en un display como pero con una figura del tamaño de unos 20 centímetros, en la que se destacaba la figura en sí misma, sus accesorios y también con un dibujo ad hoc. Entonces el tema de achicar la escala tiene que ver más que nada con que el niño lo tenga en sus manos, en su bolsillo, y lo pueda llevar a todos lados. Esa fue un poco la justificación de por qué las Un achicaron. tema sumamente importante después para los coleccionistas, sobre todo para los niños. Es que siempre... Vamos a tratar más adelante, sobre todo con el tema de Toy Story, que ahí Claro, pesca es mucho que de eso. siempre piensa que ahora se le da una connotación de colección. En ese entonces eran simplemente juguetes. De hecho, muchos de los juguetes en la época jamás pensaron que iban a trascender. Bueno, y a medida que los 80 estaban terminando, más coleccionistas empezaron a salir a la superficie comprando las figuras para almacenarlas. Dicen que hubo como
un estancamiento en el tema de las figuras de acción populares de los 80 porque las almacenaban muchos coleccionistas Sí. y ahí salen las tortugas, la idea de que las tortugas ninja, por ejemplo, finalizadas de los 80, sacaran tanta producción de que en el retail después no fuesen tan caras. Igual hay un tema, antes de irse a ese, que igual es bien importante en el tema de cómo se fue formando el tema del coleccionismo. Hay un tema esencial. En los 60, volviendo un poco atrás, Hot Wheels, que fue una de las líneas bastante potentes en esa época, De los autos para los de los autitos. Ahora Hot Wheels es una cuestión súper popular en las ferias en contra de Hot Wheels. Pero en ese entonces Hot Wheels venía acompañado de una serie de dibujos animados, que básicamente era un comercial de media hora. Una ley estadounidense prohibió que se hicieran dibujos animados relacionados a un juguete. Y por años eso estuvo prohibido hasta el año 81, 82, si no me equivoco. como acusándolo de propaganda. Era una propaganda, es una propaganda descarada. Pero en el 81, me parece, esa ley fue revocada. Entonces vino Mattel e inteligentemente promocionó He-Man a través de una serie de televisión y fue la primera línea de juguetes que volvió a ser comercializada a través de una serie. Entonces ahí tenéis que tomar esa primera, bueno, esa segunda vez que se ligó una serie de dibujos animados con un juguete, que marcó mucho el hecho de que tenías el juguete que era lo mismo que veías en el programa de televisión, y de ahí para adelante se disparó con G.I. Joe, con Transformers, los Tortugas Ninja, y ya ahí ya empezó a ser parte de la colección tener lo que tú veías en la serie. O sea, por eso también se explica mucho que en los juguetes americanos sobre todo tengan tantos accesorios. Claro. O que vengan con tantas... Y también es un contexto de la época, de sus épocas también. Sí, claramente. Volviendo al tema de Star Wars, porque para mí es como, si vamos a hablar de los 80 y 90, es el pionero en este asunto. Sí, claramente. También empiezan como los cuidados y las licencias de estas figuras son para niños mayores de 10 años, etcétera, porque hay un incidente que ocurre con Star Wars, con el Boba Fett que estamos mostrando en pantalla en el streaming, donde un niño se ahogó con este misil. Claro, Ahora no sé si dicen que es mito, dicen que es verdad, Dicen y este Boba Fett se ganaba por un concurso en esa época. Para completar las colecciones tenías que cortar la cajita Claro. y mandar un mira, a ver, cupón. Si no me quizás... equivoco. No sé si lo puedo mostrar en esta cámara. Aquí estamos mostrando, Hay un recorte, para los que no se escuchan, una figura de Wolverine. una figura de Wolverine de las primeras, por lo que me... Segunda edición, cuando Segunda Wolverine ya edición. no tenía el traje naranjo. Claro, ya el Wolverine más clásico. Muchos de los juguetes venían con cupones. En la época de Star Wars, por cada 5 o 6 cupones tú los mandabas al correo y te llegaba al mes o a la semana, te llegaba una figura exclusiva. Uno siempre se preguntaba acá en Chile, bajándolo a nuestra realidad, pucha, ¿Cómo? yo mando el correo y no llega nada. Claro, en esa época, o sea, si ahora cuesta que te llegue algo de Estados Unidos, imagínate en esa época, era imposible. Entonces este Boba Fett que tú mencionas era parte de una promoción de esta. Y lo del que el niño se atragantó, no se sabe a ciencia cierta si es real o no, pero fue una justificación para que cuando estas figuras salieran en el retail, sin la promo de los cupones, se neutralizara ese cohete y quedara fija. Ahora hay gente que dice que esa figura, el prototipo existe, hay una cantidad ¿No? pequeña de... y la mitología que se crea O sea, en torno a la figura. Ahí coleccionismo, ahí empieza a tener sentido el coleccionismo. ¿Cuál es la rareza de la figura en sí? No, imagínate, para los que tengan Netflix, está el documental, la serie documental de Toys That That Made Made Us. Us. Muy buena. por lo menos. Excelente. Y en el capítulo de Star Wars hay uno de los coleccionistas más grandes de Star Wars del mundo y él tiene el prototipo del Boba Fett que lanza el cohete. Es sin colores. Sí. Es gris. O sea, cuando se hacen los prototipos, las figuras son monocromas. Se hacen de un solo tono más que nada para ver los detalles. Después pasa a un estado que es la pintura básica, que es ya es un paso antes de la producción, en la que se ven cómo funcionan los colores, cuál es la paleta de colores.
La que el tipo muestra en cámara es el prototipo y de hecho ni siquiera se atreve a revelar el precio. O sea, también eso es parte del tema del coleccionismo. Mira. Y ya ahí podemos explayarnos un poco más con eso. Aquí estamos mostrando también un tema que se va a empezar a dar en todas las líneas que vamos a hablar en el programa, el bootleg, la figura falsa. El mito que existe entre el famoso bootleg, para los que no sepan es la versión de cómo se nombra, y en esas épocas salió una versión con una calculadora, así, tal cual como se Esa puede es la ver en el versión streaming. turca. Una versión turca. Versión Cuéntanos un poco turca. más acerca de Bueno, estas figuras falsas de Star esas Wars. figuras se llaman Usai. Y son figuras totalmente sin licencia que fueron hechas en Turquía. O sea, es casi como el chiste de las películas turcas, el Superman turco, Spider-Man turco. Estas fueron las líneas de juguetes Star Wars turcas. Y donde bueno, los Stormtroopers bailaban, obviamente. seguramente. o sea, de haber una película de Star Wars turca, debe estar muy cercano a esto. Pero estos juguetes lo hacían obviamente sin ningún tipo de licencia y se puede ver que la computadora de la Estrella de la Muerte es una calculadora. No, y no te de sé que bolsillo. hasta el día de hoy, si se meten en colecciones antiguas, si ustedes quieren empezar una línea de colección, los fanáticos llegan a un punto en que coleccionan líneas falsas ahora. Bueno, estas líneas falsas, las turcas, son conocidas por Esa ser- debe valer una fortuna. Mira, la última vez que vi un precio estaba sobre los $5.000 y te ¿De estoy estas figuras? de estas figuras y te estoy hablando del año. Dios. La última actualización de la página era del año 2005. O sea, han pasado más de casi 15 años. Esa figura debe estar, no sé, sobre los $10.000 si es que la encuentras cerrada. Porque ese es otro tema también de cómo se coleccionan las figuras. Sí, yo creo, a partir de Star Wars, yo creo que aquí no pude encontrar mucha información, o a lo mejor después de Motu, pasando a He-Man un poco, a clasificar el estado de las cajas de la colección, porque hay una empresa en Estados Unidos que certifica Sí, la ese calidad de es tu el Action Figure. ítem de colección. Es AFA el acrónimo. Pero eso es posterior, eso yo creo que parte ya en los 90, finales de los 90, cuando ya la gente que coleccionó esto de niño me empezó a ser mayor y a tener un poder más adquisitivo más grande, ya empezaron a trabajar. O sea, piensa en la generación anterior a la nuestra, o sea, los que fueron niños en los 70, los 90 ya eran adultos trabajando con su vida armada y ya podían costear Entonces muchos empezaron a buscar la figura cerrada. La figura que ellos tuvieron de niño cerrada y ya eso empezó a generar una especie de mundillo de lo que es el coleccionismo de figuras mint, que les dicen. Mint on card. Por ejemplo, La estas son... NM, que pueden encontrar a veces si se meten Claro, esto en es... Mercado Libre, incluso ya se están usando los términos. Sí, pero Mercado Libre... está, bueno, ahí si quieres nos podemos desplayar un poco con el tema de Mercado Libre, que ya está un poco como en desuso dentro Sí, del mundo coleccionista. Marketplace como que le ganó la batuta Sí, ampliamente, incluso porque no hay lo- que pagar comisiones. Incluso los grupos de Facebook se han ido consolidando como grupos de compra-venta de coleccionistas. Pero volviendo un poco al tema de las tarjetas, el Mint on Card, esta figura vendría a ser Mint on Card, que es el estado de la figura. Es el estado de la figura que está completamente cerrada. Aquí tenemos el hombre que le gana a Goku de un solo golpe. Uf. Hay otras que también, hay otros que buscan que este cartoncito esté intacto. Y eso ya es más caro que la que esté en la tarjeta buena. Porque eso significa, le dicen unpunch. Porque eso significa que esto está nuevo, que nunca lo pusieron en una vitrina. Ah, también, hasta ese punto. Hasta ese punto llega. Y que la burbuja esté Sin sin ninguna amarilla, mancha, ninguna raya. rotura, mancha, que no esté amarilla, que esto no tenga un precio encima. Entonces son muchos los factores que AFA te toma en cuenta para ver que la figura esté realmente de colección. Incluso te la ponen en una caja plástica y le dan un código, y es carísimo que te graden una figura. Pero eso viene ya en los finales de los 90. Claro. Y continuando con He-Man, la historia detrás de He-Man y las figuras, porque si no me equivoco viene de la película Conan el Bárbaro, ¿no? Intentó ser Lo que pasa es que quisieron hacer una línea de juguetes basada en la película, pero sin haber visto la película. O sea, Conan son libros que fueron escritos en los años 30. Después se hicieron cómics y era popular en ese aspecto, pero era netamente para adultos. O sea, si tú leías una historia de Conan, es sangre, sexo, violencia.
cerveza. Entonces, y cuando se hizo la película de Conan, se pensó hacer un merchandising de la película, pero no habían visto la película. Cuando vieron la película, dijeron, esto no va, no hay forma de que los niños vean la película y lo asocien al juguete. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron cómics. Primero fueron los cómics. Antes de la serie de animación. Antes de la serie. De hecho, uno de los primeros cómics de He-Man es versus Superman. Wow, un buen dato. O sea, un cómic O sea, es muy- DC Comics. Es DC Comics. O sea, partió siendo como una... Como independiente, una- pero... fue como un crossover entre Mattel y DC Comics. El cómic es muy extraño, muy bizarro, pero vale la pena echar una revisada por un producto de su época. Y Es una plataforma también para Es darte una- a conocer. O sea, claramente se tomaron un poco del éxito de de Superman para promocionar a He-Man. Y después vinieron cómics, los que venían en los juguetes. Cada juguete de He-Man venía con un mini cómic. Que en el fondo era para explicarte el mundo en el que estaba desarrollada esta historia, quién era quién. Las primeras figuras era He-Man, Tila, Skeletor y Hombre Bestia. Me parece que el Hombre Arma, Man at Arms y el Hombre Pez también eran parte de los primeros. Y cuando esto enganchó, ahí recién hicieron la serie. Porque coincidió en que cuando empezó a tener cierto éxito esta línea de juguete, fue que se revocó la ley. Entonces ahí Mattel contrató Propaganda Filmation, hicieron una serie, una muy buena serie. Esteroides legales. En programas infantiles. Y ahí ya el resto, o sea, He-Man estuvo dando fuerte hasta el año 87. Oye, y el término, mucha gente no sabe o si quiere empezar su colección o si quiere empezar a coleccionar He-Man. Las abreviaciones, Master of the Universe se abrevia MOTU, Motu. o MOTU Classic. Es que ahí te metís un poco en lo que es... Ahora se hace la diferencia. Pero en su época no. En su época era Motu, Masters of the Universe o simplemente He-Man. Por el personaje. La serie se llamaba He-Man y los Amos del Universo. Los juguetes era Masters of the Universe. Entonces se creó esta sigla Motu. El Motu Classics es una línea de ser del mediados del 2005 quizá. Es como la reedición. Es una reedición con la línea de juguete actualizada que te mueven hasta la ceja. Pero son figuras de los mismos personajes en una escala más grande, mucho más detalladas y más acorde a lo que es el coleccionista actual. O sea, las figuras clásicas son consideradas juguetes, estas son consideradas de colección. De hecho, cada figura Motu Classic viene en una tirada limitada y hubo un tiempo al principio que tú te tenías que inscribir en la página de Mattel para recibir tu figura. No había otra forma de comprarla, salvo de segunda mano y que ya te la vendían al doble o al triple de precio. Claro. Ahora no sé cómo funcionará Motu Classic porque nunca la coleccioné, pero en su momento esa era la única forma de tenerla, ser socio de... Que ir a rememora una- un poco lo antiguo también. Hasta de tener el cierto cupón. Claro, de yo creo que ser por parte ahí del club de coleccionistas de la marca. darte un poco esa chapa de sí, soy de un grupo y tengo la figura y son tiradas limitadas y tengo la 12ª, por decirte. También vienen numeradas, por lo que sé. Pero volviendo un poco al tema juguete de retail, en su época era una cosa impresionante. Yo en esa época tenía 5 años. Y también salieron sus versiones falsas, como estábamos. acá. Esas versiones falsas están subiendo de precio de una forma impresionante. O sea, una figura de esas, Luz es cuando la figura está suelta fuera de su empaque, están sobre los 30, 40 mil pesos cada una. Y son figuras que en su momento eran las de la feria, Es que ahí volvemos al tema, del bootleg. claro, y del comienzo del programa, que es intrínseco al ser humano, es guardar un poco la historia, Sí, es un claramente. pedazo de la historia, y el coleccionismo, o sea, las figuras falsas también son parte de él. ¿No? Y además piensa que muchas veces... Y las armas falsas te sirven como reemplazos de la... O sea, esta línea Original. se llamaba Galaxy Warriors. Y tenía una línea hermana que era Galaxy Fighters, que en el fondo era lo mismo, solo que cambiaban un poco los moldes. Pero era lo mismo, básicamente, era la misma escala de He-Man. Y estaba pensada como complemento. O sea, si tú lograbas, porque a veces era difícil que te regalaran un He-Man original. En mi caso, tuve que hacer casi méritos para que una Navidad me regalaran a Skeletor y a Es He-Man. que
Y bajándolo también a la realidad chilena, vamos a ir a los 90 en unos minutos más, pero tener figuras siendo niño no era como tener todas las figuras, salvo que No. tuvieses una situación muy acomodada. Era muy difícil, era súper difícil, o sea... Ahora, vamos a un tema de los 80 puntual con eso, Transformers. Transformers era... ¿Cuánto valía? Eran caros los Transformers. Eran caros para la época, o sea, si tú consideras... No sé exactamente el valor de Un Transformers por ejemplo, en la actualidad te sale 40, 60 lucas. Mira, Ahora líneas lo actuales. que pasa es que las líneas actuales empezaron a hacer el tema de los diferenciar un poco los tamaños y las dificultades de cada figura, pensando en que a lo mejor al papá de un niño le cuesta más comprar uno más caro, entonces te venden el mismo personaje pero más chico y más barato. En los 80 se hacía un poco eso, pero no estaba tan No, pero institucionalizado. los G1, como estamos mostrando en pantalla, un Soundwave, las primeras tiradas eran todas del mismo tamaño, ¿o me equivoco? No, habían más grandes, más pequeños, habían unos que eran así Y pequeñitos. Transformers no se llamaba Transformers originalmente, si no me equivoco tenía un nombre No, eso, que para el mercado gringo empezó. Sí, lo que pasa es que la historia de Transformers tiene que ver con juguetes japoneses de los finales de los 70, que eran líneas, una que se llamaba Diaclone, Eso, Diaclone. Sí. que eran básicamente todos los Autobots. Era Optimus Prime, era Jazz, era Bumblebee, y eran casi todos los que eran vehículos. Y la otra línea era Microman, que esos estaban orientados a cosas, artefactos, una radio, una pistola. Los niños deben jugar con pistolas, en esa época no era un tema tan complicado. Y fue importado a Estados Unidos, pero se le inventó una historia. Volvemos un poco a los cómics, esta vez con Marvel. Marvel inventó una especie de Biblia de Transformers. Les inventó un mundo, inventó el tema de la guerra, inventó los personajes, los diseños que se terminaron reflejando en la serie de animación. Pero eran derivaciones de todo esto, de esta línea juguetera que en el fondo no eran personajes. Eran, de hecho, en la poca ficción que había en Diaclone, que venían en unos catálogos con una especie que le dicen History Pages. Que estas History Pages son en el fondo un catálogo de juguetes en el que te ponen una historia. Y esa era la ficción que tenía Diaclone. Nada más. Acá en Estados Unidos le inventaron la ficción y hicieron un poco lo O sea, mismo. el comercial de 20 minutos. El comercial fue de 20 inventado minutos. más Lo que pasa es que Estados Unidos. esos comerciales de 20 minutos lograron generar no solo un comercial. Habían series que eran comerciales descarados de 20 minutos y eran malas, no trascendieron. Transformers, G.I. Joe, He-Man lograron crear un mundo súper potente en el que no solo era el juguete, sino que tenía una historia muy buena detrás. O sea, ahora tú las ves, las series, y la animación es mala, tiene errores, pero si analizáis el guión es muy fuerte, es muy potente y tiene una capacidad Que se usó en las primeras películas de... Hasta- Sabemos que odiamos a Michael Bay, Sí, pero sí. el guión se trata de utilizar desde ahí, del Bueno, clásico. si tomáis como punto a Michael Bay revitalizó para una nueva generación a la franquicia. Hay que pensar un poco que cada vez que una franquicia está en decadencia, se intenta relanzar de alguna forma. A Transformers le pasó con Beast Wars. Cuando salió Que Beast eran buenas Wars, esas figuras. me son encantaban. excelentes. O sea, si tú las ves ahora, siguen siendo buenas figuras. Y la serie es muy buena. A pesar de que la animación ya ha envejecido para mal. El digital. El digital llega a ser molesto incluso, pero la historia sigue siendo buena. Entonces cada vez pasa con los cómics, cuando ya tienen muchas historias y empiezan a matar a los villanos, empiezan a matar a los héroes y hacen como un reboot. Como en Star los Wars cómics pasa todo el pasa tiempo. siempre, entonces O sea, tenemos que presentar a los personajes clásicos a las nuevas generaciones. tal cual, y eso ha pasado siempre. Entonces, ahora volviendo un poco al tema de los precios, sí, Transformers era caro. Yo me acuerdo que era muy caro, era muy difícil que te compraran un Transformer. Por suerte estaba vigente ese tema de lo que es los precios diferenciados, había figuras más caras que otras. El único que yo logré que me regalaran original en el 87 debe haber costado, no sé, 5.000 pesos de la época. Y era harto. O sea, yo después con el tiempo logré que mi mamá me contara cuánto le había costado y sí, era como que había hecho un sacrificio para poder regalarme esa figura que todavía la tengo.
pero era difícil, era complicado. Y volviendo un poco a las figuras bootleg, uno solía tener la figura original y muchos bootlegs. Y los bootlegs en esa época eran de buena O calidad. sea, en mi época, ya tirado a los 90, me pasa con los Caballeros del Zodiaco. Ya vamos a hablar de los Caballeros del Zodiaco, Sí. pero era imposible, bueno, menos para mí en ese entonces, convencer a mi viejo, pásame 15 lucas para comprar un original. ¿Estás loco? Un juguete, 15 lucas. Claro. ¿Cómo se te ocurre? Era súper difícil porque Y aparte que hay como perro en carnicería viendo los monos, te quedas viéndolos como una hora, por último, para quedarte con esa imagen. para quedarte con la imagen, pasaba mucho que cuando venía al centro con mi mamá, era como, vamos a la tienda, a la sección de juguetes, para mirar los juguetes. O sea, era... No para rogarte, por favor. No, claro, igual uno lo trataba de hacerla así como, oye, y mira, no está tan caro, y podría ser, y a veces resultaba y a veces no, pero por lo general uno se quedaba con la imagen de ver las figuras, verlas todas, y te quedabas mucho rato mirándolas. Y en los 90 y 80 era distinto el tema de la figura. Ahora yo no lo veo así tanto. O sea, No. los niños están más metidos en el celular, en el iPad. Ya parezco viejo hablando del tema así, pero Pero es que, antes era un boom. En verdad salía una serie animada y los niños hacían filas para Sí. los monos. El protagonista se agotaba al tiro. Siempre. Te quedaban los segundos y como que así como que te empezaban a gustar como los segundos al mando. El caso de los X-Men, todos querían a Wolverine, nadie quería a Cíclope, pero decías, pues no está tan mala la figura de Cíclope, en verdad se le prende los lentes. Sí, pasaba con He-Man. He-Man siempre estaba agotado. Era el He-Man que me lograron regalar, todavía lo tengo también, pero fue después de muchos años de querer tener un He-Man. Por eso, bueno, a mí personalmente me gustan siempre los villanos en la serie, y por suerte Skeletor siempre estaba disponible, y el que me regalaron la primera vez en esa Navidad fue Skeletor, uno que le golpeas el pecho y queda herido. Claro, pero empiezan a salir variantes de los mismos monos, Esa fue la segunda variante que es de Skeletor. como el reciclaje también que usan las empresas. Más que reciclaje, en el fondo es renovar un poco al personaje. O sea, Claro, porque hasta el día de hoy, o sea, con figuras como los Caballeros del Zodiaco actuales, los Midcloth, o sea, usan el mismo molde, pero Claro. con algunos detalles extras o no, aquí era un poco más... color versión del cómic. Ya, aquí era un poquito más... No era tan así como que le cambiaban los colores, o viene con un sombrero nuevo. Claro. No era tan así. Aquí Motu tenía un poco el tema de ir innovando siempre. Cada figura tenía que tener un action feature, que le dicen, que cuando la figura hace algo. O sea, le mueves una perilla en la espalda y mueve los brazos. O le aprietas un botón y se le prenden los ojos. En este caso, apuntaba a diferenciarlo a ese extremo. La primera figura de He-Man es la clásica que todos conocen, con la armadura, con las hachas, Skeletor también. Luego sacaron una que era la armadura de batalla, que Skeletor y He-Man tenían una armadura que se le golpeaba en el pecho y se le iban haciendo heridas. Después de ese salió un He-Man que tenía una mochila con fulminantes, que tú movías la cintura y hacía un golpe, y el golpe reventaba un fulminante y salía humo y era un golpe. Y los comerciales te los hacían con edición de cine y todo el tema. Y con niños, o sea, además de la edición de cine que salían en los comerciales, salían niños y tú te identificabas con esos niños y era como, wow, yo también quiero sentir el poder, no sé. Parece que tenemos un hobby comentario. Así es. Tenemos algunos saluditos de nuestros amigos que están viendo la transmisión en vivo que tenemos a través de hobbyfm.cl. Maylin Alvarado nos dice que está en clases y nos está viendo. Se arrancó Muchas gracias. Está ahí haciendo Esas una son las pillería. cimarras que valen la pena. Sí, pues Muchas tienen gracias que por verlo. escucharnos. Y además también tenemos un saludito de nuestro amigo Felipe Gutiérrez Hernández, también amigo de la casa, aquí de Hobby, y dice que es ahora soy yo el que devuelve los saludos a Andy. Y nos manda un movimiento de... movimiento. Oye, saludos, Claro. muchas gracias por Saludos. estar escuchándonos también. Y pregunta si no es el gran Abraham. Es el gran Abraham. Si el Felipe Gutiérrez que yo creo, sí, soy yo. Sí, a ese. Un reencuentro. Saludos a Felipe, espero que esté bien. Saluditos, chicos. Y los estamos esperando que nos sigan enviando más saludos a través de nuestra transmisión o a través del Hobbyfono, que es más 569-5082-6759. Hoy vamos a pasar a saludar a nuestros queridos amigos auspiciadores, aprovechando el break de los saludos.
los mejores líquidos para barba, para el cabello, los mejores moldeadores, los mejores bálsamos y los mejores acondicionadores los puedes encontrar en Rudely.cl. Así es, Dani y Nicole, que nos estuvieron acompañando en los programas anteriores del Millennial Falcon, nos estuvieron contando cómo funcionan los líquidos. Y hoy en día el hombre es más pretencioso, el hombre se tiene que cuidar también la barba. Ya no es un tema solamente de un gasto extra, un gasto innecesario. Cada vez más uno puede acceder a estos líquidos que son 100% naturales y no son probados en animales y en ningún Pokémon. Ahí estamos mostrando a través de nuestro streaming todos de los líquidos que incluso te dejan olorositos como una alternativa, digamos, también a la colonia, al perfume. No son tan invasivos y en verdad te ayudan incluso al crecimiento de la barba porque hay muchos lampiños en este país, ¿o no? Sí, bastante. No es el caso de los presentes No, acá, pero para- claro, tenemos a Goku que le sale un bigotito de vez en cuando y en las nuevas versiones le han hecho, Vegeta tuvo bigote en un momento. sí, el de GT. Sí. Qué mal, weón, que me carga hablar de GT, bueno, en verdad. es No, como- quería poner esa imagen en tu mente, pero me acordé. Así que pueden encontrar 24/7 toda la información de los mejores productos para barba en Rudely.cl y a través de Instagram, Rud_Premium. Pueden conocer a sus embajadores de marca. También pueden acceder a toda la información que quieran conocer acerca de todo este mundo y también líquidos para el cabello para ellas. Así que tienen cepillos y todo lo que les pueda interesar acerca de ese interesante mundo. Y nos vamos un poco a las noticias, porque como bien se llama este programa Millennial Falcon, tenemos muchos millennials llorones por lo que ha ocurrido con Neon Genesis Evangelion esta semana. La serie que se reestrenó el 21 de junio, recién pasado, semanita pasada, fue advertida de que iba a tener un nuevo doblaje latino. Neon Genesis Evangelion ha pasado por 3 doblajes latinos, y incluyendo el coñísimo, españolísimo, que bueno, todos saben que tiene unos cambios. Me hiciste acordar de eso. Shinji Ikari. Mm, El Bueno. tema, ¿dónde comienzan los problemas con la serie Netflix que está transmitiendo ahora? Es que primero cortan el ending de Fly Me to the Moon, canción que se hizo conocida por Frank Sinatra, que en verdad es un ending como emblemático de la serie que va teniendo distintas versiones. La excusa que tiene Netflix para esto es que no tenía dinero suficiente para pagar la licencia del ending en los 26 episodios, lo que me parece sumamente absurdo para una compañía que puede pagarse Friends, todas sus temporadas y cientos de episodios. pero estamos hablando de Frank Sinatra. Sí, pero Sí. mira, si Chilevisión pudo transmitir el ending Fly Me to the Moon, no me vengáis con weá, ¿cachai? O sea, Netflix, ponte un poquito la mano en el bolsillo. Los fanáticos del anime son hardcore igual, sobre todo una serie que ya tiene más de 20 años y que tiene su base de fans. O sea, estamos hablando de Evangelion, no es Potente. cualquier cosa. Y también el otro problema es que, acercándose al final de la serie, todos recordarán que Shinji tenía un encuentro con Kaoru, que era un humano, que era el último ángel, que era un chico de pelo blanco, no sé si te acordáis de la serie. Y ¿Cómo olvidarlo? tienen un encuentro donde tienen un diálogo que dicen, sí, mereces mi afecto. Afecto, dice Shinji, y Kaoru le dice, quiero decir, ser amado o te amo. Hay una declaración de amor que, si nos vamos a los kanji japoneses, haciendo la investigación, corresponde a términos de amor, así como de pareja, como de te tengo ganas en el fondo. Igual eso queda claro un poco viendo la serie, ¿eh? Era como bastante explícito hasta donde lo recuerdo. Bueno, el sitio citado anteriormente explica que las palabras en japonés se hacen referencia al amor romántico y las nuevas traducciones alteran el diálogo de manera importante. El mereces mi afecto se cambia por eres digno de mi afinidad. Mm. Sí, mereces mi presencia. O yes, you're worthy of my grace. Y lo que le dice en español en los nuevos doblajes, la palabra, mira, vamos al doblaje original latinoamericano. Sí, sí. Sí, tu corazón es digno de ser amado, amigo. Amado yo, dice Shinji, y Kaoru le responde, te amo, Shinji. Mm. Y todos en la época era y en esta época esto ya a lo mejor en los 90 algunas personas le
pudo haber parecido chocante. Oye, ¿qué onda? ¿Estás metiendo esto al final de la serie? ¿Cuál es el sentido? Pero es raro que lo censuren porque ahora lo que dice el subtítulo es me caes bien, Shinji. El te amo lo cambian por un me caes bien y eso ha provocado la ira de los fans de una forma así... Es que eso es sanitizar de una forma innecesaria al personaje en el fondo. Claro. Y la escena, que fuera de todo el tema homosexual que pueda tener, o si te gusta o no te gusta, es una escena muy potente, Sí, dentro de de hecho, lo potente que es la serie. Existe como una discusión entre los fans del Kawu Shinji, porque como era... Si bien no era explícito, daba a entender que, ok, hay un grupo de fans que pensaban, este es el Kawu Shinji, y los otros fans decían, no, es como una gran, ya, a lo mejor una gran amistad, un gran afecto, no sabemos bien la traducción, pero acá es medio extraño, porque lo peor es cuando el te amo se sustituye por significa que me caes bien, los subtítulos en español, o it means I like you en los subtítulos en inglés. El tema es que, aunque le coloques el idioma original japonés, te va a hacer el cambio. Claro. Y es como, loco, ¿para qué vaya a cambiarle la historia a esta nueva generación que quiere ver la serie? Así que, bueno chicos, si son fanáticos de Evangelion, les recomiendo usar el torrent, volver a bajar en el clásico Mega, porque las traducciones en verdad son un tema importante. O sea, si a ti te gusta una serie, que lata que te lo cambien. Y a mí, yo estaba con la curiosidad porque efectivamente se conservan algunos doblajistas de la versión original y otros son nuevos y es como, no, loco, o sea, como que me causa... Es que si creciste viendo la serie en Chilevisión la primera vez que se emitió, sí, eso te choca. Ahora, lo que tú dices de que haya sanitizado un diálogo que a mi parecer es muy importante en el desarrollo del personaje, es muy absurdo. O sea, en este caso sí estoy de acuerdo con los fans iracundos. Creo que sí tienen razón. Pero es un tema que se usa. O sea, se usa me ese tipo pasó de un censura. poco con esta revisión que hicieron de Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai. Que cambiaron diálogos, cambiaron uso de violencia, Sacaron sangre. sacaron escenas. Es como, ok, sacaron todo el relleno que en verdad hacía más larga de la necesaria la serie, pero hay escenas que pierden sentido si no tienen sangre o la violencia clásica de los 90. O sea, si tú analizas un poco lo que fue Dragon Ball Super, en ese aspecto está mucho más acorde a la sanitización que hizo Kai. O sea, yo sigo prefiriendo la violencia y la sangre, que era un poco el tema que hablaba hace un programa atrás, me parece. Estamos desviándonos un poco del tema. Pero sí, o sea... La institucionalización de las cosas, ¿no? Claro, o sea, hasta qué punto necesitas sanitizar algo. O sea, hasta qué punto proteges tanto al espectador novato. O sea, personalmente, si yo quisiera mostrarle Dragon Ball Z a un niño, no le voy a mostrar ni Kai ni Super. Voy a partir de la versión original, con sangre, con algo de tetas entre medio, pero principalmente con esa intensidad que tenía en esa época, que la fueron sacando. O sea, a lo mejor podéis saltarle los rellenos. Claro, o sea, lo que muchos a veces soñamos de tomar la serie original en la mejor calidad posible y editarla según el manga. Pero no le sacaríamos la sangre, o sea, le sacaríamos el relleno. Claro. Pero entonces que saniticen las cosas yo creo que no es lo correcto. Es como sacarle el pillo a Han Solo. Sí. Oye, y en otras noticias que había dejado pendiente el programa pasado, Fe de Niño Rata, como solemos mencionar aquí, el significado de la cuenta regresiva que estaba haciendo Marvel a través de sus redes sociales, que parte con el número 4, que había dejado todos los fans locos y especulando teorías, que obviamente las primeras vienen los 4 fantásticos, ahí estamos mostrando en el streaming. Finalmente se reveló hasta que llegó al número 1. Primero parten con el 4, después en las semanas el 3, el 2 y así específicamente. Salieron un montón de teorías que se iban a incluir los 4 fantásticos, que iban a meter el multiverso de Spider-Man. Salieron unos fan arts, incluso muy, muy detallados, donde Spider-Man, como salen en los trailers, hay un multiversos confirmados. Pues, sí. Y el chasquido de Tony Stark abrió portales a través de estos multiversos en la Tierra que conocemos. También se habló de que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en el universo del Spider-Man que conocemos y juntos iban a luchar para salvar al mundo, que era como el gran sueño del fanboy. Finalmente se desmoronó porque era todo para que J.J. Abrams junto a su hijo confirmaran que van a trabajar en un nuevo cómic del Hombre Araña, portada que vamos a estar mostrando en el streaming, lo que dejó desilusionado a muchos fanáticos. Wow.
J.J. Abrams igual es un buen director. Fue el que trabajó en la primera de las nuevas Star Wars y también tiene otras películas, como tú sabrás, del género. Trabajó en, si no me equivoco, las Star Trek, las primeras de Star Trek. Sí, la primera la dirigió De las recuerdo. nuevas versiones, ahí está mostrando la portada. Y es primer cómic en el que va a trabajar. A lo mejor hace una historia interesante también, pero esto igual da a entender que Marvel le gusta estos juegos. O sea, partir con el número 4 no creo que haya sido coincidencia. No, claramente. O sea, están al debe hace mucho tiempo con una buena película de los Cuatro Fantásticos. Entonces, queda ahí. Esto está pensado ya. Marvel no da puntada sin hilo. Igual, aparte que está Disney detrás. Igual entonces... sí causó molestias porque es como, puta, el video apitutado. J.J. Abrams usó esto para empezar a darle bola al hijo. Va a pasar lo mismo con Romita, que es Romita Jr., que es un dibujante de cómics de la DC que la gente odia porque su arte no es ni parecido al del padre y en verdad está en la posición que está por el apellido. Ahí estamos. O sea, de hecho, sale con los mismos lentes el hijo de... Es como un clon. Claro. Pero bien, hay que darle la oportunidad. El tema es que fue como demasiado bombos y platillos por una noticia que en verdad pudo haberse dado en su canal de YouTube. Se lo podrían haber ahorrado y haber dejado, no haber jugado con los sentimientos de los fans más potentes. Y hablando del héroe favorito de internet ahora, y no me refiero a Chayanne, sino me refiero a Kenny Reeves, Matrix va a tener una nueva película protagonizada por Michael B. Jordan. Las ahora hermanas Wachowski volverán a dirigir la historia, aunque no se sabe si será una precuela, spin-off de la trilogía de 1999. Tampoco se sabe si Kenny Reeves estará a la cabeza de la cinta, pero él había sostenido en entrevistas anteriores que si las hermanas Wachowski están en el proyecto, él estaría muy interesado en ser parte de él. Desde CBR sostienen que Warner Bros. Comenzaría a desarrollar una nueva entrega, pero no se aclara en qué fecha exacta, pero que sí Michael B. Jordan, conocido como Adonis Creed, y no recuerdo Killmonger en Black Panther, va a ser parte de la producción también, no solamente como actor. Así que bueno, para los fanáticos de Matrix, yo creo que había cerrado bastante. No sé cómo pueden meter a Kenny Reeves en Matrix Revoluciones, no me acuerdo cómo se llama la última, muere. Igual es rara Matrix Revoluciones, el final es como trunco, hay una tregua, no era lo que se esperaba de muchos que vimos la saga en su momento. O sea, yo personalmente creo que la primera es la única, el resto no fueron buenas películas, a mi parecer. Hay gente que las defiende, pero abrazo torcido, personalmente no me agradan mucho porque creo que las hicieron... Matrix la hicieron sin pensar un poco en que iba a ser un éxito. O sea, dijeron ya, hagámosla, si le va bien, excelente, si no, no importa, la hicimos igual. Y bueno, la película fue un éxito, porque marcó estamos en la época generaciones. del remake también, ya en un mundo con pocas ideas. Quieren hacer la versión con Jason Momoa y el actor de Tyrion, del Señor de los... Señor de Game of Thrones. Sí, sí. Peter Dinklage creo que se llama. Sí. Quieren hacer una versión de esta película que hizo Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito, así como de los gemelos. O sea, ya imagínate a lo que llega a Hollywood, que ya ya era mala esa. Ya era mala, gemelo. O sea, ¿por qué quieres hacer un remake? Bueno, en fin, volviendo al tema de las figuras, y ha pasado volando el tiempo, vamos a tener que hacer una segunda parte, sin duda. Encantado. En 1990 quedó una herencia muy grande de lo que fue He-Man y todo el tema de los hombres musculosos. Sí. Hay un documental que no sé si lo has visto, que te lo recomiendo, y a los que nos están escuchando, que se llama Bigger, Stronger, Faster, que habla de todo el periodo de los esteroides a finales de los 80 y comienzos de los 90, donde se incluyen personajes de la lucha libre como Hulk Hogan, Conan, con Sylvester, o sea, con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone con las Rambo. Era una época donde ser musculoso importaba. Sí. O sea, tú ves las figuras de He-Man, era un tipo... El concepto de He-Man, el creador de Toys That Made Us, el creador de la línea, era esa su idea, era el poder. ¿Y cómo representar el poder? Yo tengo el poder. Un tipo musculoso. Aparte que tiene que ver un poco con la Guerra Fría, con el poder. El super soldado. Ahí viene el Capitán América
viene un poco de eso, porque tú sabes que la Segunda Guerra Mundial se utilizó... Sí, fue propaganda, absolutamente. Entonces esto también corresponde un poco a eso, subiéndole un poco más por el hecho de que eran tipos muy musculosos y con muchas armas y totalmente invencibles. Bueno, en las fotos tenemos ahí al Luke Skywalker, que hicimos una encuesta en Instagram, preguntamos si se acuerdan del Luke Skywalker con esteroides. Esta es la segunda línea de figuras de Star Wars que se llama Power of the Force. Pueden notar que Luke Skywalker tiene un pecho bastante protuberante y vienen con todos estos accesorios que casi no usan en las películas. Ya, podemos decir que la pistolita gancho sí la usa, pero a partir de los 90 todos los monos tienen que ir con un accesorio, como el Wolverine que tenemos acá en pantalla, tiene una pistola. ¿Cuándo viste a Wolverine usar una pistola? No, eso también es un tema súper americano en el fondo, que la figura mientras más accesorios tiene es mejor. O sea, puede ser un karateka que en la serie o película solamente luchaba como karateka, con golpes de karate y llaves, pero le incluyen un rifle, incluyen un cuchillo, incluyen un montón de cosas que en el fondo es para darle un poco más de jugabilidad a la figura. Bueno, las tortugas ninjas también eran, bueno, musculosas. Sí, o sea, sí. Ya, ok, son mutantes. Claro, se justifica. Pero ahí. también el concepto de mutante es musculoso también, como estamos Pero mostrando. ojo que ahí venía un poco en bajar el tema del músculo. O sea, ahí se atenúa un poco. En los superhéroes es una cosa de base. O sea, Claro, pero sigue superhéroe siendo el musculoso, concepto de figura enana con un músculo como agachado, grande. como haciendo una sentadilla Claro. y los brazos así. Ahora que tocaste un poco el tema de estas figuras de la primera tirada musculosa, la justificación que se dio en un momento era que el primer afiche de Star Wars, el promocional, el clásico que sale Luke con la espada en alto y Leia abajo, que es un cuadro muy famoso de Sí. un Ahí sale con otro color el sable. Ya, ese volvía un poco al tema del sable amarillo. Pero esa diseño como heroico, musculoso, es el que intentaron representar en estas figuras. Ahora, yo no sé si será verdad o será una justificación para sacarse el pillo un poco de por qué será la figura tan musculosa. Este caso hay unos que son Los muy fueron absurdos. mejorando, Así. 5 años después los fueron mejorando. Y ya de la misma línea de Power of the Force empiezan a hacer un Luke Skywalker ya como Un el que poco ves en más la película. acorde. O sea, de estas primeras tiradas, el Darth Vader también es... Darth Vader, ya, pero Darth Vader pasaba un poco. Pero Lando Calrissian era como ver a Apollo Creed en el fondo. Era casi absurdo. Igual uno las coleccionó en su momento porque pasaste del año 85, que fueron las últimas figuras de Star Wars, al 94, que creo que son estas. Pasaste casi 10 años sin tener figuras de Star Wars nuevas. Entonces, Porque ahí fue también, aprovecharon el boom de la remasterización. de remasterización. Entonces, las viste de nuevo en el cine, compraste las figuras. Entonces uno no se cuestionó mucho en su momento que eran musculosas. Tenía ahí una figura de Star Wars nueva. Pero después ahora ya llegaron a este tipo de figuras que es mucho más real a lo que ves en la película. Ya esto quedó como un poco anécdota. Claro. Aunque igual se están rescatando ahora. Sí, Están están todas las figuras sacando las reediciones No, como de época y con la forma. y se están vendiendo estas figuras dentro de lo que es el coleccionismo Star Wars. O sea, la gente como de nuestra generación un poco, que las tuvo de niño, las está volviendo a comprar. A pesar de que sean musculosas y que no se parecen en nada, las están volviendo a comprar. Entonces, está volviendo a ser coleccionable una figura que en su momento fue despreciada. O sea, al correr de las colecciones y de los años, cuando fueron ya sacándole los músculos a la figura de Star Wars, ahora esta sigue siendo valorada, pero por un valor más sentimental. O sea, si comparás este look con los últimos que han sacado de las Black Series, que te garantiza, o sea, el gancho del Black Series es que es idéntico a lo que tú ves en la película. Incluso traen ropa, traen accesorios que son acordes a lo que viste. Pero se están rescatando. Precisamente por el tema de lo que involucra uno de las piedras angulares del coleccionismo, que es el tema de la nostalgia. Claro. Hoy vamos a continuar hablando en una segunda parte de esto porque se nos está acabando el programa. Sí, pasó yo creo volando. que estábamos Nos muy- queda todo lo que es el tema Bandai, porque Bandai en los 90 es como se vuelve el emperador que hasta el día de hoy sigue Sí, siendo, sí. partiendo con las líneas de los Caballeros del Zodiaco.
Bueno, antes de finalizar el programa, y como lo prometí, porque después me están retando de que no estoy cumpliendo con la pauta, les recomiendo ver Toy Story 4, la fui a ver el día de ayer. Es una película, si bien no tan nostálgica como la 3, no los va a decepcionar. La digitalización está espectacular. O sea, si tú ves de cerca se le ve como la lana a los personajes. Tocan de pasada temas que a los adultos les interesa mucho, sobre todo, no sé, como la relación homoparental, que pasa muy a la pasada, pero es un tema que se toca. El tema del giro de qué va a pasar con los juguetes, como que te da un cierre un poco más decente, porque tú puedes decir, ok, Woody y sus amigos se pueden estar intercambiando con diferentes niños para toda la vida, o terminan en el ático, o hay una opción distinta para estos juguetes, se cumple la misión de la vida de ellos. Son cosas que se abarcan de esta ¿Podría película. decirse que es un epílogo a la Sí, saga? Tom Hanks, que su voz es interpretada, o sea, Eh, interpreta a Woody, Woody. confirmó que este es el final definitivo de Toy Story. Yo creo que muchos de los que vimos Toy Story 3 en el cine salimos con el alma partida Sí. con el final. Esta que no, es está, muy esta no emotivo. es tan nostálgica, no es tan terrible, pero es buena, es muy entretenida para padres y para hijos, y hay un personaje que es interpretado por Kenny Reeves que no sobra, así que está ahí como bien hecho. Solamente les voy a decir We Canada. Y tiene un personaje que se llama Forky, que es un tenedor, simplemente, que Tener les va a con gustar. plasticina. Así que bueno, amigos y amigas, nos estamos despidiendo del programa. Abraham, muchas gracias Muchas ser por la parte invitación. del Millennial Falcon. Vamos a hacer una versión late, por supuesto, en nuestro podcast para quienes quieran escucharnos. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas aquí en Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Y más tarde pueden escucharnos por Spotify. Muchas gracias, Anita, que estés muy bien. Gracias por la ayuda, como siempre. Y nos vemos en un próximo programa.